política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a otro programa de la serie con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. Hoy también, por desgracia, queremos iniciar con una noticia triste, porque el jueves 16 falleció don Arnoldo Castilla, nuestro amigo Alfredo, un gran jurista, un agente con un gran maestro de Derecho Penal de la universidad, maestro de una gran cantidad de generaciones, uno de los hombres que más sabía de Derecho Penal, una gente con una enorme autoridad moral, con un enorme conocimiento y tuvo la suerte, nosotros tuvimos la suerte de que fuera nuestro amigo, ¿no? Y que allá por los años 90, por allá hiciéramos una serie de cosas a favor del derecho. Su hijo Cuauhtémoc es mi ahijado porque fui padrino del Cobach, después tuve el honor de que trabajara como subsecretario en la Subsecretaría de Sistemas Penitenciarios, es un gran conocedor. Su otro hijo Álvaro es juez, así que les envío un afectuoso saludo, tanto de parte de Alfredo como mía, a la familia Castilla por el deceso de nuestro querido amigo Arnoldo Castilla. Un abrazo. Bueno, pues hoy es un día históricamente muy importante para el país, sí. Para el país y para los mexicanos. Hoy es 18 de marzo, ni más ni menos que el día de la expropiación petrolera. Desde que uno está en la primaria, pues el tema de la expropiación petrolera es una de las fechas importantes, ¿no? Es una de las fechas importantes. Durante muchos años los gobiernos mexicanos hacían una gran homenaje, se reunían con los petroleros, iban a la zona petrolera del país y bueno, pues era así como una especie de rito social. Pero bueno, ¿por qué 18 de marzo y por qué la expropiación petrolera? Esto es muy importante que lo comentemos, se los queremos decir. México desde el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fue una presa fácil de las grandes empresas petroleras del mundo, las británicas, las holandesas, las norteamericanas, se apoderaron de los recursos Sí, que desde entonces ya eran de las empresas más influyentes en la economía del mundo y lo siguen siendo algunas de ellas, por cierto. Hay historias realmente dramáticas sobre el petróleo y sobre cómo se apoderaban y compraban grandes extensiones de tierra en Veracruz, en Tabasco, en todas esas zonas, y ellos se creían dueños del subsuelo y empezaban a sacar pues miles de barriles petroleros. Pearson, hay una novela revolucionaria que la hicieron después película, donde hablan precisamente de la Rosa Blanca. ¿No? Sí, y todo ello me parece que además es muy importante el hablar de esta conmemoración que se hace cada año, y especialmente en estos momentos, porque el tema de la energía en el mundo es un tema que hace algunos años se trató de empezar a verlo como con desdén, sobre todo el de la energía a base de hidrocarburos, porque se empezó a circular la idea de que en el mundo ya iban a ser las conocidas como energías limpias las que iban a encargarse hacia el futuro. Sí, que contaminaban. Sí, exacto, entonces que habría que ir lo solar, lo eólico. Sí, y hubo una desinformación o malinformación en el sentido de que, bueno, ya los hidrocarburos, digamos, están pasando de moda porque el tema de la contaminación que se genera pues ya es inaceptable, ¿no? El producir energía a base de hidrocarburos. Pero la verdad es que la administración del presidente López Obrador, que vamos a platicar más adelante de eso, le apostó a
instrumentar políticas públicas que fueran en contra de esa visión. Claro. ¿no? Pero, a ver, regresémonos un poco en el tiempo, Alfredo. Como tú dices, le vamos a dedicar un Sí. segmento especial a la política del presidente López Obrador. Pero es importante que ustedes sepan que había 17 grandes petroleras en los años... Sí, por producto de concesiones que había otorgado todavía el gobierno de Porfirio Díaz, del presidente pero no Porfirio pagaban Díaz. impuestos. No, nada. No, o sea, sacaban 300,000, Sí. 400,000 barriles de petróleo al día. Hay un pozo muy famoso, Faja de Oro. ¿no? Y las condiciones de los de miseria trabajadores, de los trabajadores. porque estaban extrayendo una riqueza descomunal, ¿no? Y las condiciones de los Todo se llevaba trabajadores. porque eran los tiempos imperiales. Hay varios libros, novelas, que yo creo que El Oro Negro es uno de los mejores libros sobre el petróleo, pero hay un libro que muy poca gente conoce de Jacques Bernier que se llama La Guerra Secreta del petróleo. Y entonces ahí te señala cómo todas las guerras, todas incluyendo Vietnam y todas, es por petróleo. Detrás de eso estaba Detrás la de- ambición de controlar el de controlar el petróleo. petróleo de esas zonas. El sudeste asiático, bueno, todo el mundo. Bueno, pues básicamente. cuando los japoneses invaden todas estas zonas, Birmania, Era precisamente Vietnam, porque les habían impuesto un embargo de Estados Unidos, que Ajá. había sido su proveedor de petróleo histórico, y como se estaba expandiendo el imperio japonés, el gobierno de Estados Unidos dijo, bueno, pues por lo menos lo que vamos a hacer es ya no contribuir con la guerra. Porque invadieron la maquinaria China, de ¿no? guerra, exactamente. invadieron China y entonces como castigo le impusieron ese embargo petrolero. Entonces los japoneses dijeron, sí, bueno, pues Sí, porque no tenía, básicamente los japoneses no contaban con petróleo. No, Entonces dijeron, Japón hay no que ir tiene- por él. Dijeron, no, bueno, si no vamos a poderle comprar ya a Estados Unidos, pues hay que ir por él. Y así y entonces se empezó van a la guerra. Birmania, Malasia, a Vietnam, Indonesia, toda esa zona. Entonces, Que es muy rica en petróleo. Muy ricas en, Muy rica en en- petróleo. en petróleo. Y bueno, pues ahí libro Jacques Bernier, que es un librito muy chiquito que lo consiguen muy barato, te muestra cómo todas las guerras han sido guerras por el petróleo. Pero bueno, pues regresemos a las condiciones en los primeros años de la revolución. La revolución. ¿No? Los gobiernos distintos intentaron establecer algún pequeñito impuesto y pues la reacción de las petroleras Y de sus gobiernos, porque No, siempre era una presión muy fuerte. eran terribles y daban el manazo en la mesa y te presionaban internacionalmente. Y bueno, pues hay que reconocer que los gobiernos revolucionarios, después de la Constitución del 17, Carranza, Obregón, Calles, siempre estuvieron cuestionados su Sí, eran legitimidad. vulnerables porque tenían mucho miedo a que les retiraran el reconocimiento como gobiernos, como ¿no? gobiernos. Gobiernos Entonces, legítimos y siempre legales. estuvieron en una enorme fragilidad y por lo tanto no hacían cosas. Porque Que en contra de los intereses de, los las intereses empresas de sus petroleras. gobiernos, ¿no? Desde mucho antes empezaron a hacer esfuerzos por organizar a los petroleros, porque los petroleros realmente vivían en condiciones miserables, ¿no? Y es hasta Lázaro Cárdenas que crea un enorme gremio petrolero que se oponía a las empresas petroleras porque ellos preferían tener sindicatos por empresa. O sea, cada quien tener su sindicato y arreglarse ahí con los líderes. Claro. ¿no? Pero Lázaro Cárdenas les salió una gente con colmillo, hizo el Sí, muy audaz y saber el leer también sindicato lo que estaba petrolero, pasando. Sí. buscaron condiciones nuevas de relación laboral, de mejores salarios, de mejores condiciones, y llevaron el asunto al Tribunal Federal A la Junta Federal, a la ¿no? Junta Federal Primero. de Conciliación Conciliación y Arbitraje, y falla a favor. del sindicato. Aquí de los hay algo trabajadores. que tú no sabes, pero yo te voy a decir, es que el que hace la sentencia es el maestro Mario de la Cueva. Mario de la Cueva tiene fama de ser uno de los grandes constitucionalistas,
forjador de todos los constitucionalistas importantes de México, Calpizo, Valadez, José Francisco Ruiz Massieu, hasta Miguel de la Madrid. Sí, también trabajó con él, ¿no? Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Exactamente, ellos dos fueron discípulos. Fueron ¿no? discípulos. Había una casa ahí en Nicolás San Juan, donde el maestro de la Cueva hacía sus tertulias y todas estas gentes iban a reunirse con el maestro de la Cueva que los forma. Entonces el maestro de la Cueva sí era constitucionalista, pero le gustaba mucho el derecho del trabajo, y él es el que hace la sentencia. Es una sentencia que es favorable a los trabajadores, que le ordena a las empresas petroleras que suban los sueldos, ¿no? Mejorar las condiciones en general, ¿no? En de los general, trabajadores. se van al amparo las petroleras, porque obviamente no quieren aceptar esas condiciones nuevas que le están imponiendo los trabajadores. Y la Suprema Corte de Justicia resuelve a favor de los trabajadores. Aquí también hay una persona que casi nadie sabe, pero que fue quien hizo la sentencia, fue el juez de amparo. Se llamaba Manuel Bartlett, tabasqueño, pero era juez de distrito en la ciudad de Puebla. Y por eso es que nació en Puebla. Su papá era juez de distrito en Puebla. Y entonces Manuel Bartlett, padre, es el que hace la sentencia en materia de amparo. Y la Corte le da la razón a los trabajadores y le ordena a las empresas que mejoren las condiciones. Que se cumpla la sentencia de la... ¿Sí? Y entonces Junta. estas grandes empresas, poderosas empresas, vinculados con sus gobiernos porque corrompían a los altos funcionarios de estos gobiernos, dicen: no vamos a aceptar lo que nos dice la Suprema Corte de Justicia de México. Y entonces pusieron al gobierno de México en una circunstancia muy difícil, porque un grupo de mercenarios, un grupo de ricos extranjeros, ¿no? Confrontaban las resoluciones de nuestras instituciones. Sí, ¿no? Y Lázaro Cárdenas no tenía intención de expropiar inicialmente sí, hubo varios episodios ahí, incluso alguna entrevista personal que tuvieron con él. Pues sí, porque era aventarse una bronca muy fuerte. Ella sabía que había habido guerras ya hasta ese momento por el petróleo en otras partes del mundo. Pero con ¿no? una dignidad y una actitud republicana y de compromiso con el pueblo de México, Lázaro Cárdenas sabe que no le queda otra opción más que obligar que respeten las instituciones mexicanas, y entonces emite un decreto de expropiación donde expropia todo el sector petrolero, no solamente los derechos, no solamente las instalaciones, no solamente el crudo, sino todos los derechos del subsuelo. Todo lo que es el sector petrolero, y expropia. Expropiar es dejar de que sea un bien privado y lo incorpora como derecho de la nación. Aquí es importante saber y decirles que desde el inicio del siglo XX, las empresas internacionales estaban cometiendo un enorme delito en contra de la nación, porque cuando México se hace independiente, ¿no? La nación mexicana en 1824 asume los derechos de los reyes de España. Que hasta ese momento habían pertenecido a la corona española, y hasta ese momento los reyes de España eran dueños del territorio y del subsuelo. Exacto. ¿no? Y en la independencia automáticamente todos esos derechos pasaron a la nación. A la nación. Entonces, indebidamente estos cuates, esos podían tener terrenos, ¿no? Podían tener haciendas, pero no eran dueños del subsuelo. ¿no? Ahí había un derecho histórico, ¿no? Del gobierno de México, ¿no? Que estaba ya estaba previsto en el artículo 27, ¿no? De la Constitución de 17, pero para efectos prácticos no se había instrumentado. ¿no? Se había instrumentado. Entonces Cárdenas les saca Sí, lo que hace el presidente Cárdenas de alguna manera es finalmente poner en efecto lo que dice el 27 por lo que hace al subsuelo, ¿no? ¿A quién es el dueño del derecho? ¿Quién tiene los derechos de poder explotar? Una gran valentía y un gran subsuelo, patriotismo,
A mí desde la primaria me enseñaban que el pueblo se vuelca en apoyo al presidente Cárdenas, y hay en el Zócalo, ¿no? En Palacio Nacional, grandes filas de gente del pueblo que lleva gallinas, puercos. Sí, porque estaba escuchando la historia que estaba narrando este profesor del Colegio de México, Lorenzo Meyer, que ha estudiado mucho el cardenismo, esa etapa de la historia de México. Y comentaba él que cuando se da el decreto expropiatorio, que en realidad sí los tomó por sorpresa a las empresas, no creyeron, nunca les pasó por la mente que los iban a expropiar. Y hubo un momento en el que sí hubo una gran tensión entre el gobierno de Estados Unidos, sobre todo, y Gran Bretaña con México, pero una enorme tensión. Y que el presidente Cárdenas hábilmente bajó un poco la tensión, no mucho, cuando les dijo a los, sobre todo americanos, y aceptaron, les propuso que, bueno, se trataba de una expropiación que no era más que, para efectos prácticos, tenía que haber una indemnización. A pagar, pues. Exacto, se les va a pagar, dijo. Desde entonces viene una enorme deuda. Sí, claro, pero lo que le bajó mucho la atención fue cuando les dijo, bueno, le vamos a pagar, si fuera necesario, incluso hasta en especie, ¿no? Pues de ahí viene todo el tema de que mucha gente fue y empezó a entregar al gobierno, pues, bienes de su patrimonio para que con eso se pagara, ¿no? Es importante. Sí, fue conmovedor al ver esas escenas, ¿no? Que llevaba se estaba deshaciendo de lo poco que tenía, o parte de lo poco que tenía. Los que tenían dinero y todo el pueblo. ¿no? Se volcó a favor del presidente Lázaro Cárdenas. Bueno, ahorita no sé si tenemos que ir a una pausa, pero es que es muy interesante esa parte de la historia porque lo que pasó a partir de ahí para que finalmente no se generara un problema mayor con los países fue algo pues verdaderamente histórico, por eso lo tenemos que conmemorar. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. En el ambiente futbolístico dicen que no hay portero bueno sin suerte. Y entonces en México, y esto Alfredo, coméntalo por favor, porque tú traes la idea muy clara, pues bueno, fue 38, una enorme crisis con los norteamericanos, con los británicos, con los holandeses, todas las empresas internacionales haciendo campaña en contra, bueno, todo Bueno, y acudiendo a sus gobiernos. Y a sus gobiernos, por eso haciendo campaña en contra. Y entonces viene 1939, 1 de septiembre, Hitler invade paradójicamente, Alemania, y ahí hay una consecuencia, coméntalo. Sí, paradójicamente el problema del estallido de la Segunda Guerra Mundial, lo que fue después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pues digamos nos benefició en el sentido de que después del decreto expropiatorio sí había mucha tensión entre los gobiernos, sobre todo Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda con México. Y bueno, comentaba este pasaje, Lorenzo Meyer dice, bueno, lo que empezó a distensionar las relaciones con los gobiernos fue este hecho de que el presidente Cárdenas dijo, se les va a pagar hasta el último peso que se les deba con motivo de la expropiación, porque por algún momento las empresas y sus gobiernos pensaron que lo que iba a tratar de hacer el país o lo que estaba haciendo era una confiscación. La confiscación se le quita al particular lo que tenga y pasa a ser del Estado y no hay ninguna compensación. Pero generalmente se hace eso cuando son productos, las actividades ilícitas, de producto de actividades ilícitas. No fue el caso, entonces fue el presidente Cárdenas, les vamos a pagar, es una expropiación y esa se tiene que compensar a quien se le expropia. Y si hay necesidad y si ustedes lo aceptan, se puede hacer una compensación, incluso una compensación, un pago en especie. Comenta Lorenzo Meyer que el gobierno de Estados Unidos ahí empezó a aceptar las condiciones, que Gran Bretaña no tanto, nada más que Gran Bretaña en esos momentos ya empezaba a tener otras preocupaciones precisamente por lo que estaba pasando en Europa, ¿no? Y cuando estalla la guerra, el gobierno del presidente Franklin Delano Roosevelt, ordenó a todas sus agencias el
normalizar las relaciones diplomáticas y económicas con el gobierno de México. Es decir, que cualquier problema que se hubiera venido arrastrando en las relaciones diplomáticas de los países se resolviera. Porque también el presidente Roosevelt sabía, aunque al principio en Estados Unidos no ingresó a la guerra, sabía que eventualmente lo iba a tener que hacer, y todo se veía como que iba a ser un conflicto a nivel mundial en el que el petróleo iba a jugar un papel preponderante, como fue al final lo que sucedió. Al final los alemanes, pues, no, con toda la poderío que tenían, pues no tenían petróleo. Exacto, que fue una de las razones por las que perdieron la guerra, una de tantas. Al final, bueno, pues entonces esa circunstancia nos ayudó mucho, ¿no? Y la posición estratégica de México, ¿no? No tiene nada que ver con la expropiación petrolera, pero la defensa del territorio nacional fue muy importante, y a Cárdenas lo nombraron comandante en jefe de la zona de operaciones del Pacífico, y se vino a Ensenada, y ahí puso, ¿por qué? Porque los norteamericanos querían apoderarse del y del eventualmente Golfo de los japoneses, California. no veían mal también los japoneses el eventualmente llegar a Estados Unidos a través de Baja California, ¿no? Digo, si las circunstancias les hubiesen favorecido. Sí, efectivamente México estaba, de alguna manera tenía salida a los dos escenarios de la guerra, como pocos países en aquel momento, a Europa, a través del Golfo de México, el Atlántico, y a Japón, o a todo el escenario del Pacífico. Y sí, efectivamente, cuando empieza la guerra, entonces ya el tema de la expropiación, bueno, sí, hay que decir que se pagó, y se pagó hasta el último peso. Sí, una enorme deuda para México. Exacto. Pero al final de cuentas, no trascendió, no hubo todavía acciones más radicales o en contra del gobierno de México, pues por el escenario de la guerra. Y desde aquel momento en el que el petróleo que se extraía de México era mucho, y sin embargo no éramos de los productores número uno en el mundo hasta ese momento, pero a lo largo del tiempo el petróleo, como ya se había vislumbrado de aquel momento, pasó a ser la materia prima más importante. Una materia estratégica. Estratégica para todos los gobiernos, para producir energía. Y ese debate, que parece que está en la historia, y que, insisto, hace algunos años empezó a verse, a tratar de cambiarse esa visión de que los hidrocarburos son muy importantes para la economía de los países. No, porque ya están pasando de moda. Pues no es cierto. Los hidrocarburos siguen siendo estratégicos. Con la guerra de Ucrania, sí, que le preguntan a los europeos ahorita. Sí, ahorita que les dijo Putin, pues no les vendo gas, y les quito el gas y les quito el petróleo, y entonces pasaron uno de los inviernos más fríos. En Europa, porque les retiraron el gas el petróleo. Y eso tuvo un impacto que vino a echar por tierra todas estas versiones de que estábamos a punto de empezar a producir en todo el mundo, por lo menos en el mundo desarrollado, ya con energías limpias 100%. No es cierto, Alemania, por virtud de ese problema que le ha impactado porque decidió no importar gas de Rusia, está produciendo calor con carbón. O sea, sí, es el peor de todos, ¿no? Es el más contaminante de todos, pero lo han tenido que hacer, ¿no? ¿Tú conociste o supiste de Marcos Kaplan? Sí, bueno, un profesor de la facultad chileno, ¿no? Argentino, perdón, sí. Y era compañero mío en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y Marcos Kaplan era un gran teórico, pero escribe un libro, escribe muchos. Su especialidad era el Estado. Y él es el que crea ese concepto de la autonomía relativa del Estado. Decía Marcos Kaplan, lo dice en sus libros, que los Estados no son totalmente soberanos. Porque hay una serie de limitantes en el mundo que fácticas, ¿no? De hecho, ¿no? Internacionales, que no te permiten que seas totalmente soberano. Y ponía el ejemplo clásico de Cuba. ¿Verdad? Cuba tiene una base norteamericana en Guantánamo, pero pues no le queda otra más que aguantar hasta que pasen no sé cuántos cientos de años, ¿no? Sí. Porque quitarla pues sería una locura, la destruyen en un 2x3. Y eso hace que sí, Cuba sea autónomo, pero relativo, ¿no? Y a nosotros, el petróleo nos fortalece la autonomía del Estado mexicano. Sí. ¿No? Y esa es la parte en la que, insisto,
es un tema que hoy en día, hoy en el 2023, no lo puedo ver solo como un momento en la historia, un momento importante en la historia de México. No, o sea, está más vivo que nunca el tema de que un país que sabe gestionar bien sus hidrocarburos en estos momentos tiene como recompensa el poder contar con mayor autonomía económica. Claro, ¿no? tienes ingresos, pero también te da un poder de negociación con las grandes empresas. Mira cómo vino hace poquito con el presidente, el presidente de la OPEP, ¿no? Que eran los grandes productores de petróleo del mundo, que hacen 5 millones de barriles diarios. Eso sí son, Sí, esos son estamos hablando palabras sí, todos los mayores, países del ¿no? Medio Oriente, ¿no? Pero nosotros nunca entramos a la OPEP, pero siempre hemos sido Observadores, ¿no? ¿no? Entonces, volviendo a la expropiación no solamente le da a México su petróleo, su riqueza petrolera, nuevos ingresos, sino lo fortalece en su autonomía. Y por eso es que López Obrador habla de que ahora él y Morena y su movimiento son la cuarta transformación, porque la primera transformación es la lucha de independencia del pueblo de México contra los españoles, con las características que ya hemos señalado que los propios españoles impulsaron la independencia para poder quitarse las instituciones liberales de la Constitución de Cádiz, pero como sea, se dio una transformación y empezamos a ser soberanos. Pero durante todo ese tiempo, 1824 hasta 1860, 63, pues realmente no fuimos... No, el Estado está en medio del caos, ¿no? En medio del caos. Golpes de Estado. Golpes de Estado, desconocimiento de la Constitución. La Iglesia era la institución más poderosa en el país, tenía la mayoría de los bienes en sus manos, y llega Juárez, que también la semana que entra se la vamos va a ser el 21 de marzo, entonces se la vamos a dedicar a Juárez. Y llega Juárez y primero como secretario de Justicia, ¿no? de General Álvarez, y saca las leyes de reforma, ¿no? Seculariza, es decir, hace civil los cementerios, hace civil el registro civil y sobre todo las tierras que tenía el clero se las decomisan, ahí sí se las decomisa, ahí no hay pago, ¿no? Y las absorbe el Estado. Entonces empieza una gran circulación de la riqueza. Y eso es lo que genera la guerra de 3 años. Y eso es lo que genera la invasión extranjera y el triunfo del restablecimiento de la República, que habla don Daniel Cosío Villegas. Y entonces, amigas y amigos, se da la segunda transformación. Y la tercera transformación es precisamente el 18 de marzo, es decir, el que México recupere sus recursos petroleros. Vamos a ir a una pausa y ya después vamos a hablar con varios temas porque ya nos estamos yendo, se nos está yendo muy rápido el tiempo, pero ojalá podamos platicar del tema de lo que está pasando con los hidrocarburos en México. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Les narraba yo que las 3 transformaciones previas a la cuarta transformación de López Obrador, por eso es que se llama la 4T. Pero es muy importante señalar, Alfredo, que tanto Fox como Calderón, como presidentes, trataron de destruir Pemex, trataron de hacer ver mal a la industria petrolera y trataron de decirle a los mexicanos, es una carga para nosotros, hay que... Pero ese esquema se había seguido ya en otras actividades del Estado, ¿no? En las que el Estado estaba... era un monopolio estatal y se empezaba a manejar la idea en la opinión pública, no, pero eso no tiene por qué el Estado tener eso, los teléfonos, por ejemplo, es una actividad que no reditúa, ese fue Salinas.
Que también lo empezaron a hacer con la industria eléctrica, ¿no? Sí, Es decir, sí, no, bueno. hay que dejar que Bueno, sean los particulares. Cedillo propuso, ya casi al final de su sexenio, una reforma que ni siquiera el PRI quiso votar a favor, ¿no? No la votamos. O sea, yo era el senador, a mí me tocó conducir foros en todo el país y todo el mundo estaba en contra de la reforma porque Cedillo lo que quería era que vendiéramos las presas, Las presas, por favor. ¿no? Que vendiéramos las presas porque pues, las presas ya estaban en desuso, porque contaminaban las de carbón y entonces quería vender las Que ahora es la fuente más importante de energías limpias para producir y no electricidad en solamente eso, México, ¿no? sí, yo espero que en algún momento platiquemos del agua. Uno de los grandes problemas de los próximos años Sí. será el agua Sí, ya en lo el tenemos, territorio que aquí es mexicano. muy- Pero bueno, el PRI le dijo a Cedillo no, ¿no? Y sin embargo, los siguientes 2 sexenios siguieron con esa estrategia de hacer creer a la opinión pública que la industria petrolera era una carga para el gobierno. Y hay que reconocer que Fox, en ese momento el petróleo llegó a valer $100 el barril. Entró miles de millones de dólares con Fox. Y es importante que platiquemos que, así como hablamos del fideicomiso que hacen los ministros, que hacen los del INE, es importante también decir esta distorsión que se pasa con el presupuesto. Miren, cuando se aprueba el presupuesto por la Cámara de Diputados anualmente, ¿no? La Secretaría de Hacienda del gobierno en turno determina un precio probable del barril de petróleo a lo largo del año. petróleo. Y vamos a decir que dice, pues va a valer $40. Y con base en eso se hace el Y presupuesto. con base en eso se hace el presupuesto. La verdad que es una mañosada de los de Hacienda y de todos los gobiernos, incluyendo este. ¿Por Porque qué? lo ponen Porque abajo, lo ¿no? ponen muy abajo y entonces el dinero que se llaman excedentes petroleros, o sea, porque al Es final... como decir, wow, nos sorprendimos. Sí, sí. Al final de cuentas no fue a $45, sino 80. Entonces, esos 35 Dineral. dólares por barril diario, ¿no? Los maneja directamente el presidente sin pasar por Secretaría. el Poder Legislativo y a su juicio y a su arbitrio y a su discreción. Quizá fue eso la razón por la que no se destruyó la industria petrolera estatal en el sexenio, por lo menos del presidente Fox, porque él se dio cuenta de lo que le redituaba al gobierno al gobierno federal, en dólares la exportación de petróleo, ¿no? Entonces, y yo creo que él mismo dijo, no puedo seguir con esta idea de que es una carga, si es la que más dinero le está metiendo al presupuesto y en excedentes, ¿no? Creo que llegaron hasta 2 millones de barriles de petróleo diario, de los cuales 40 o 50 dólares los manejaba por barril directamente él, ¿no? Sí, y ahí es donde sí. Martita se hizo de mulas, ¿no? Y donde salieron todas las cosas que hoy tienen Sí. los Fox Sí, porque ahí en fue donde Guanajuato. fue una etapa de la historia reciente en la que simultáneamente fue el momento en el que más petróleo se produjo o se pudo extraer en un año, creo que fue el 2005, pero toda esa etapa, y simultáneamente era el que se vendía al precio más alto en el mercado internacional, ¿no? Entonces era muchísimo petróleo, lo más alto que hemos tenido en la historia reciente por lo menos, y al precio más alto que se podía vender. Es un dineral, y ¿no? un dineral que manejaban discrecionalmente tanto Fox como Calderón. Pero luego viene Peña Nieto, que estuvo peor, ¿no? Sí. Peña Nieto ya desde su campaña dice, yo voy a reformar el artículo 27 y voy a permitir que entre el capital extranjero en Pemex y que entre el capital extranjero en la CFE, porque pues resulta que no hay dinero del Estado y la única forma de que podamos seguir extrayendo petróleo y generando Es con el energía dinero de los particulares, es con el dinero de los o de particulares. empresas. Mentiras. No es cierto. No, mentiras. Y es ahí donde viene esa famosa corrupción que muchos están señalando, ¿no? Y a Lozoya, porque y a este otro, ¿cómo se llama? El de Hacienda, Videgaray. a Videgaray,
porque compran la voluntad política de muchos senadores y diputados. Y digo compran, no crean que en sentido de metáfora. No, les dan con dinero en efectivo. Dinero, millones, necesitamos tu voto. Y así es como hace esas reformas. Las reformas estratégicas, ¿no? Que fueron anunciadas con bombo y platillo y que dijeron, wow, qué buenos operadores políticos fueron, ¿no? Entonces sí hicieron lo que no pudo hacer el presidente, o algo de lo que quería hacer el presidente Zedillo en aquel momento, y se hacen estas reformas. Y estaba escuchando hace algunos meses que decía el presidente López Obrador, ¿saben ustedes cuántos barriles de petróleo se han producido con los contratos que se firmaron para la extracción de petróleo en aguas profundas en México? Ni uno. Ni uno. Sí, porque nos engañaron diciendo, bueno, sí, vamos a dar contratos petroleros, pero en aguas profundas. No tenemos ¿Qué quiere decir? Donde hay que perforar un pozo a 500 metros, a 1000 metros de profundidad en el mar, y México no tiene la tecnología, entonces necesitamos que vengan a ayudarnos. Pero mintieron porque no les dieron los contratos para aguas profundas, sino directamente en la costa, y así se hicieron aguas someras. Lo digo me riendo, pero te da coraje, ¿no? Sí, pues es el final. Por aquí tenemos un video que si te parece lo podemos pasar, de que se vea cómo se fue inhibiendo la inversión y la producción en México, porque lo que querían hacer, que todos ustedes que nos ven dijeran, no, pues Pemex son corruptos, no sirve para nada, cuesta mucho. Los líderes son muy corruptos y gastan y traen carros muy caros, y es una corrupción. Y puede ser que sea cierto, pero ese no es el punto. Lo que querían era que hacer una mala imagen de Pemex para que todos dijeran, ya, que se venda Pemex. Venderla, ¿no? Para ponerle un remedio a ese problema. Un remedio a ese problema. Vamos a video a ver si nos está haciendo caso en la producción. El ingeniero Jesús Vázquez, que dice que es una chucha. Pues ahí está, mira. Ahí va. Bueno, primero. Me dirijo a ustedes con la emoción, pero sobre todo con la firme convicción de que el gobierno de la República hoy ha tomado una decisión trascendental para acelerar el desarrollo de nuestro país. Este día envié al Senado de la República la iniciativa de reforma energética. Esta reforma representa una de las más grandes oportunidades para México de los últimos años. Si aprovechamos esta gran oportunidad, se crearán cientos de miles de nuevos empleos y con mejores salarios. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Igualmente, bajará el precio de los fertilizantes y, en consecuencia, nuestro campo producirá más, habrá más alimentos y a mejores precios. Hace 75 años, precisamente en este salón del Palacio Nacional, el presidente Lázaro Cárdenas llevó a cabo la expropiación petrolera. Con el respeto que este lugar me merece, les informo que la reforma que hoy he enviado al Senado retoma palabra por palabra el texto del artículo 27 constitucional del presidente Cárdenas. El espíritu de esta reforma recupera el pasado para conquistar el futuro. Se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Sí. Y mejor hay un video donde se explica ¿qué se ha hecho en este gobierno? En este gobierno, porque todo lo que dijo Peña Nieto son puras mentiras. Fue exactamente lo contrario que pasó. Exactamente lo contrario. Todo lo que dijo él pero pasó lo dice lo así, ya sabes, usando la televisión y lograron convencer a la opinión, a buena parte de la opinión pública. Porque todos los periódicos recibían lana de presidencia, y todos los periódicos repetían las mentiras tuvo efecto. En buena parte de la opinión pública se logró. Dijo, no, pues sí, qué bueno, ahora sí vamos a producir mucho más petróleo. Y va a haber inversión, y van a bajar los fertilizantes, y nos van a cobrar. Va a bajar el precio de la gasolina, el precio del gas, ¿no? A ver, vamos a este video que es muy importante porque se nos va a acabar el tiempo. Esto en rojo, estos 901 que se marcan en rojo, es la cantidad de barriles de gasolinas, diésel, turbocina, que se importaban en el 2018. Así recibimos, con una importación de 900 y con una producción de 359. Esto es prácticamente
el 80% de lo que se consumía en el país se importaba. En el 2019 prácticamente el comportamiento fue similar. Ya en el 20 la disminución en la importación de 901 a 720. En el 21 se incrementó el proceso en las refinerías y esta es la importación, 731. En el 22 ya se empieza a marcar ya más el cambio, la reducción es a 598, de 900 a menos de 600, más de 300,000 barriles. El SNR sube la producción de gasolinas y en el 2023, este año, esta es la proyección de importaciones que tenemos para todo el año, 232,000. Para cerrar en el 24, prácticamente ya con la autosuficiencia en combustibles en el país. Ya sería muy marginal, o marginal totalmente la importación. ¿Este cuadro cómo se explica? Se explica con la siguiente gráfica. Básicamente lo que nos dice es que teníamos petróleo y les vendíamos el petróleo a los gringos, ¿no? A $40 el barril o a $50 el barril, y nos lo regresaban, hecho gasolina y a $300 el. Sí, que era el peor negocio. Barril era el peor negocio. Les vendíamos manzanas y nos regresaban sidra. Sidra. Pero carísima la sidra. Exactamente. Y fue uno de los propósitos que desde el principio de su administración dijo el presidente López Obrador que iba a revertir. Y por lo que se ve ahí en esta gráfica, sí es. Luego hay otro video, no se lo nos va a dar tiempo de verlo, a ver, tenemos todavía el de la gasolina, el refinación de los hidrocarburos, y ahí se ve también, es impresionante cómo la capacidad para refinar gasolina para evitar importar, o sea, cómo se... Sí, adelante video. Sí, adelante. De nueva cuenta, en rojo lo que se importa. ¿Por qué en el 22 ya empezamos a disminuir sustancialmente las importaciones? Por la entrada de Deer Park. Estas son las gasolinas que produce Deer Park. En el 23, Deer Park de nuevo en amarillo. Y estos 128 son la refinería Dos Bocas, o la Olmeca de Dos Bocas, que la tenemos proyectada que entre a partir de julio de este año y va a aportar, como es nada más la mitad, un poquito menos del año, 128,000 barriles. Y estos 7,000 que se ven aquí es la coquizadora de Tula, que se va a concluir en los últimos meses de este año y que van a aportar 7,000 barriles. Y finalmente en el 24, este es lo que va a producir el SNR, esto es lo que va a producir Deer Park. Ya Olmeca Dos Bocas va a estar a plenitud con 306,000, Tula con 67,000, todavía no a su capacidad, la coquizadora de Tula, y una pequeña parte de la refinería de Salina Cruz que va a aportar 18,000. Ahí lo que muestra cómo la estrategia del presidente fue fortalecer el refinamiento, la refinación de nuestras gasolinas. Para evitar estarle comprando. Porque habían dejado de construir las refinerías. Y eso traía el propósito de hacer un enorme negocio de importar gasolinas. Sí, claro. ¿No? Por eso es que permiten todas estas gasolineras gringas, holandesas, británicas, porque nosotros no estábamos refinando. Estamos refinando, sí. ¿no? Y entonces prácticamente desaparecen nuestras refinerías. Exactamente. A lo mejor la gente no entiende qué dijo el director de Pemex con Deer Park. Dice. Deer Park era una refinería que está en Texas, ¿no? Muy importante, y que un día el gobierno del presidente dice, la compro. Y entonces se vino el mundo encima, todos los grandes críticos. Qué curioso, ¿Cómo es posible que van a comprar? Que vale 500, hay dinero en el país para eso. 500 millones de pesos. Bueno, qué perverso. Hay que hacer énfasis en que muy perverso todos esos mensajes en la opinión pública, ¿no? Pues sí, pero todos estos comunicadores, entonces dicen que es una perversidad, que no tenemos dinero, ¿cómo nos atrevemos a comprar en los Estados Unidos esta refinería? Bueno, pues resulta que la compramos y ha sido un éxito. Claro.
porque luego vino el problema. Vino de aumento el precio de la gasolina. En el Deer Park mundo. ya se pagó. Ya se pagó esa refinería increíble. Ya se pagó. ¿no? O sea, fue el mejor negocio que ha hecho esta administración. Sí, una cosa ¿no? impresionante. Y no escuchamos que aquellos que decían que iba a ser el peor negocio que no puede el país, no escuchamos ahorita que estén criticando. Eso es lo importante de lo que está pasando con los hidrocarburos en México en estos momentos, ¿no? O sea, ya no hay forma de, con cifras y de una manera seria, criticar esta estrategia que está probando, más allá de las ideologías que pueda tener uno, simpatizar uno, que está probando en términos económicos que fue el mejor negocio que pudo porque hacer el cuando gobierno. empieza el presidente a decir, y voy a establecer una refinería en Dos Bocas, y entonces, ¿no? Anquilosado. Sí, ya ni siquiera se van a usar los hidrocarburos. Ya nadie va a usar gasolina para entonces nada. El presidente dijo, no, vamos a lograr la autosuficiencia en refinamiento de la gasolina para que el precio de la gasolina no suba. Y eso es lo que ha permitido, ¿no? Eso. Bueno, pues todo esto que estamos comentando tuvo su origen en ese acto valiente, patriótico, honrado, enérgico de Lázaro Cárdenas. El presidente Cárdenas. Sí. Sin ese momento... Sí, este país sería otra cosa. Sería otra cosa. Sí. Seríamos una colonia, ¿no? A lo mejor ya con otras características todos hablaríamos inglés, ¿no? ¿Verdad? Pero no fue esa actitud de Lázaro Cárdenas decir, no voy a dejarlos que se rían de las instituciones mexicanas. Y si la Corte dijo que hay que pagar, hay que pagar. Y si no pagan, entonces les expropio, ¿no? Esa es la energía y la actitud, la valentía de Lázaro Cárdenas. Y a eso, amigas y amigos, se le conoce la tercera transformación y nos da a una enorme autonomía porque viene la Segunda Guerra Mundial y el petróleo se convierte en un elemento fundamental. Quizá el más estratégico en la economía. Y México crece y se convierte en un país más independiente. Gracias por su atención, ¿no? Vamos a tener que despedirnos, se nos acabó la hora. La siguiente semana los invitamos para que platiquemos sobre dos temas importantes. Benito Juárez, su nacimiento el 21 de marzo, 23 de marzo, el asesinato en Lomas Taurinas de Luis Donaldo Colosio. Gracias, amigas y amigos, nos vemos la siguiente semana. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano.